Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Ahí invitamos a los que tienen la cámara apagada que la puedan prender. Bueno, antes de arrancar, vamos a darle el pase acá a nuestra compañera María Bonicato para presentarla, que hoy inicia, digamos, los teóricos, digamos, de acá en adelante. Es nuestra compañera titular, nada más y nada menos, de cátedra. Que bueno, seguramente ustedes han leído, digamos, el libro de Hep con el que venimos trabajando, nuestra autora, pero además que obviamente es la compañera que ha dado forma también, ¿no? A muchos de los contenidos y temas que venimos trabajando. Así que para presentarla y cederle la palabra, que bueno, va a estar a cargo de los teóricos de acá en adelante. Bonnie, ahí anda. Bien, vamos Yo entonces, mientras gracias. sigo admitiendo. Tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, primero, hola a todos y a todas. Gracias por prender la cámara a quienes la prendieron y también hay ahí alguna compañera que está planteando que llega recién y que está empapada, así que prende la cámara en un ratito. Está bueno que prendan las cámaras hoy porque, bueno, las estoy conociendo, los estoy conociendo. Las veo también ahí a mis compañeras de cátedra, a Agus, a Bea y a María José. Raro decirle de esa manera. Y bueno, y como recién decía Mariana, y lo hablábamos también a la mañana, estamos como en una situación inédita. Yo estoy en una situación inédita porque estoy por primera vez en 30 años arrancando en agosto la materia. Esto es algo totalmente novedoso para mí, porque siempre, siempre desde el 95, 96 a esta parte estuve en las aperturas. Eh, y esto ya lo vamos a ir charlando, pero tiene que ver bueno, con una posición, con una forma de entender la gestión de equipos, una forma de entender cómo podemos atravesar las diferentes instancias de la vida. Y para mí esto es posible porque hay un equipo de trabajo, porque tengo compañeras que asumieron el módulo 1, 2 y 3, porque hay compañeras que asumieron la coordinación y el armado de la agenda, de los acuerdos de trabajo. Ahí la veo a Anita, conectada. Entonces, nada, me parece que es una forma también de mostrar cómo trabajamos, de mostrar cómo concebimos los equipos de trabajo. Vivimos los equipos de trabajo en el marco de entender que nuestro espacio laboral es un espacio importantísimo, que nos da muchísimo sentido a la vida de cada uno y cada una, pero también nuestro espacio de trabajo termina en algún momento, porque terminó una etapa, ¿no? Entonces, de alguna manera, este día para mí es el inicio de una forma de empezar a encarar entre todas, entre quienes somos el equipo de trabajo, lo que en unos años va a ser mi entrada a la etapa de jubilación. Tengo 55, cumplo 56 este año y si la ley no cambia, en unos 4 años estaré iniciando mi jubilación. Y lo digo porque me toca iniciar el último módulo de la materia, que es el módulo de gestión. Y para hablar del módulo de gestión, tenemos que, o por lo menos me gustaría compartir con ustedes, la primera idea con la que yo relaciono la gestión es con la palabra hacer. Y hacer es una acción que no solo tiene que ver con lo que en concreto movés, activás, modificás, sino también que es una forma de integrar lo que pensamos con lo que después efectivamente hacemos.
Entonces, lo que hacemos en gestión es lo que nos va a definir, no lo que decimos que hacemos en la gestión. No sé si soy clara con la diferencia. Tratamos nosotras, como decimos siempre, de hacer las cosas que decimos o que compartimos con ustedes, que nos parece que está bueno hacer de determinadas maneras, ¿no? Entonces, ser equipo de trabajo es para mí, y creo para todas nosotras en la cátedra, una manera muy, muy habitada de pensar qué es ser equipo de trabajo. Y no podríamos hablar de qué es un equipo de trabajo y cómo abordar un equipo de trabajo si no fuéramos capaces de, bueno, poder revisar, sostener, hacer cuestiones que tienen que ver con cómo vivimos estas experiencias. Así que lo primero que quería hacer era compartir con ustedes eso. Hoy estoy empezando este módulo porque hay un equipo de trabajo que está de alguna manera habitando y acompañando este proceso que si no sería un proceso en soledad. Y las organizaciones, digo, ustedes, la mayoría, por las caras que veo, digo, y seguramente los compañeros y compañeras que nos acompañan también tienen una edad determinada, pero a veces las organizaciones son muy expulsoras de las personas, expulsan a las personas, no solo las despiden, como hemos tenido muchísimos casos en estos últimos años de organizaciones del Estado, sino que también, bueno, un día se terminó y se terminó. Y si lo pensás desde la historia de las personas, esto es bastante complicado porque algo que te constituyó como persona en los últimos 30 años, de repente no está. Entonces, el habitar esta manera de procesar entre todas las etapas que vamos transitando es una forma también de pararse frente a los modos de gestionar las organizaciones. Nuestra cátedra en este sentido, así como ha acompañado nacimientos, fallecimientos, cambios de trabajo, despidos, rupturas matrimoniales, noviazgos, etcétera, etcétera, bueno, también acompaña este periodo de la vida. Dicho esto, Sobre todo las más jóvenes que quedamos, vos te vas, nosotras quedamos años y años más. obvio. Con Anita nos llevamos un año. Lo que pasa es, bueno, tenemos distintas formas de transitar. Y Pero bueno, distintos aportes también, aportes previsionales sobre todo. tal cual. Las situacionalidades. Bien, entonces, ¿cómo encarar este módulo de gestión, no? Digo, y la verdad que se imaginan que ante una situación tan inédita, de bueno, de tener todo el primer tiempo para pensar cómo encarar este módulo, pasé por distintos estadios y pasé por distintas formas de pensar cuál era la manera. Y la manera que elegí, yo lo decía hoy a la mañana, en otro orden, de otra manera, pero digo, es un poco lo que fundamenta por qué elegí encarar de esta forma, es como, bueno, problematizar algo que la cátedra sabe que a mí me preocupa y me ocupa, como decía hoy, que es esto de, bueno, cómo pensar el rol docente en tiempos de IA, ¿no? Digo, en tiempos de inteligencia artificial. Eh, y sobre todo, digo, yo también les contaba hoy a la mañana que estoy en este momento en La Rioja, en lo que se conoce como la casa de descanso de Samaiguasi. ¿Alguna ha venido alguna vez? ¿Alguno vino a Samaiguasi en algún momento de su vida? No, no. A ver, chat, ¿tenemos algo? ¿Conocen que la Yo no universidad fui, tiene un... pero me acuerdo que se hacía el Jóvenes sin Memoria ahí. Bien, y acá Ailén fue de viaje de egresados. Bien, perfecto. Bueno, es una cosa rara. Yo no viajé nunca, pero conozco los relatos de estudiantes de bachillerato, claro, que es uno del bachi, es uno, bueno, de hecho están por venir ahora en un ratito nada más. Eh,
Fíjense que algo que ustedes vienen trabajando, tanto con Lorena como con Anita, como con cada una de las compañeras en los prácticos, es esto de la importancia de la situacionalidad, esto de la importancia del territorio, esto de la importancia de, bueno, cómo las políticas públicas no tienen la misma característica en un lugar que en otro. Y la Universidad de La Plata tiene este lugar que está a 1230 kilómetros. Entonces es como una especie de embajada, ¿no? Un lugar que está lejísimo, pero que es la UNLP, que los empleados y empleadas son de la Universidad Nacional de La Plata, pero esto está al pie de un cerro que tengo acá a mi izquierda y a 1230 kilómetros. Entonces, hablando de gestión, interpela terriblemente cómo hacer para gestionar un lugar que es propio, que está enclavado en un lugar tan lejos. Y entonces, una de las, tal vez de este viaje, de esta visita, de las cosas que más me han impactado, es esto de cómo las personas de Chilecito registran a la Universidad de La Plata y su gestión a la distancia, ¿no? Digo, y esto de ser un territorio que no es Chilecito. Entonces, algunas frases fueron saliendo estos días que la verdad que a mí me han impactado terriblemente. Y ahora en la reunión después del teórico de la mañana, que fue una reunión con el eje de turismo, donde invitamos a la Cámara de Turismo, a la Municipalidad, a las bibliotecas populares vinculadas con Joaquín B., a escuelas que trabajan cuestiones vinculadas al turismo, para tratar de entender un poco, bueno, cómo es el proceso, a los guías de la municipalidad. Alguien dijo algo que me dejó impactada y que creo que nos mete en esto de cómo conceptualizamos la gestión, ¿no? Porque el presidente de la Cámara de Turismo de acá de Chilecito dice, yo tenía 2 sueños, dice, y por lo que está pasando acá ahora, uno de mis sueños está cumplido. Mi sueño era que la Universidad Nacional de La Plata nos viera, a las personas de Chilecito, que nos viera. Y mi segundo sueño es que podamos hacer algo de manera integrada. Yo me desarma esa manifestación de esta persona, porque nos habla de un tipo de gestión que no está en vínculo con el territorio, de un tipo de gestión que es más a puertas cerradas, empezar a escuchar relatos de personas que viven a 2 cuadras, que viven a 5 cuadras, que dicen, es la primera vez que puedo entrar a ver la biblioteca. No sabía que habían rearmado el museo, una obra que tiene más de un año, que está pensada para que la gente la visite, no solo gente de afuera, sino gente de acá, de Chilecito. Entonces, esas marcas, esas formas de entender el afuera del adentro, entender, hablan de lo que para nosotras es la gestión. La gestión, ahora la vamos a ir conceptualizando, es ese proceso en el cual ponemos en acción algo. Sí, ya me habías dicho, igual lo tengo en el... Vamos a silenciarla a Mariela, porque si no nos vamos a enterar. ¿La silenciás, Colo? Sí. Ahí está. Sí, ya está. Silenciadora en el buen sentido, ¿no? Obviamente. Entonces les decía, la gestión es ese proceso mediante el cual, digo, como para empezar a meternos en el tema, ustedes vienen escuchando esta palabra porque la escucharon de Lorena, la escucharon de Ana, la escuchan en los prácticos, también la escucharon en la entrevista al director del hospital. Se viene escuchando, el tema es de qué se trata, cómo se gestiona, qué se hace cuando gestionamos, por qué es importante poder ponerle palabras, poder entender, conceptualizar qué es gestionar. Porque muchas veces seguramente lo escuchan en porque la gestión, los gestores, nuestra gestión, la gestión de tal, la gestión pasada. ¿Qué es la gestión? Porque a veces nombramos con la palabra gestión a un periodo de gobierno, nombramos con la palabra gestión a un equipo
de trabajo. Nombramos con la palabra gestión a un determinado plan, etcétera, etcétera. Entonces, la primera, si se quiere, cuestión que creo que podemos retomar es esta frase con la que Ana termina el momento táctico operativo, ¿no? Entonces acá lo que voy a hacer, si puedo, es compartir pantalla. Esperen que voy a abrir la presentación. Tengo muchas cosas abiertas. Ahí va. Ahí estamos. Donde Ana toma una expresión de Carlos Matus y además hace una síntesis de, bueno, ¿qué es el proceso de planificación, no? Entonces yo decía hoy a la mañana, el proceso de planificación es un proceso que incluye diferentes momentos, ¿no? Digo, esto lo trabajaron mucho con Anita. ¿Y por qué diferenciamos estos momentos? Los diferenciamos porque hacemos cosas diferentes en los distintos momentos, ¿no? Entonces Matus va a decir, claro, bueno, obviamente cuando nosotros hay una mayor preponderancia del del momento explicativo, tratamos de apreciar situacionalmente lo que allí sucede. Estamos acá trabajando en Samay Huasi con un grupo de compañeros y compañeras de distintas facultades, donde hay biólogos, antropólogos, ecólogos, no, me sale agrimensores y no es agrarias, ingenieras agrarias, tenemos también, bueno, estoy yo como trabajadora social, tenemos también un comunicador visual, o sea, somos de distintas disciplinas. Y es interesantísimo porque en el almuerzo distintos y distintas habían estado con la misma persona. Entonces los relatos era increíble, o sea, yo pensaba, digo, qué bárbaro cuando nosotras hablamos del momento explicativo y hablamos de la apreciación situacional y retomamos esas frases de hay tantas explicaciones como personas presentes en la situación, por momentos queda como algo de frase hecha que no terminás de enganchar demasiado, de, che, pero tan distinto puede ser, bueno, era increíble, o sea, era como ir construyendo un prisma con formas muy distintas, escuchando hablar a las 3, 4 personas de nuestro equipo que habían relevado información y hablado con la misma persona. Y entonces, esta apreciación situacional que nosotras y nosotros hacemos en este momento explicativo, bueno, lo seguimos complejizando cuando decimos, bueno, che, ¿para dónde vamos? Entonces, en el caso de acá, también muy interesante nuestra reunión de ahora de la 1 de la tarde, porque decíamos, pero ¿cuál es el sentido? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué es Amaiguasi? ¿Es una casa de descanso? ¿Es para que vengan los colegios? Entonces necesitamos cuchetas y necesitamos lugar para 40 personas. ¿Es un hotel boutique rural que en realidad lo que queremos es tal cosa? ¿Es un espacio educativo? ¿Es un espacio productivo? ¿Tiene tantas hectáreas? ¿Tenemos bosque nativo? ¿No tenemos bosque nativo? Entonces aparece la direccionalidad y nos damos cuenta que en la direccionalidad no estamos de acuerdo. Y también aparece la forma de planificar más normativa, que es esto de, no, pero acá lo que hay que hacer es tal cosa. Entonces yo digo, bueno, gente, pero no es que nosotros pongamos el carro adelante del caballo y digamos cuál es la dirección. La direccionalidad surge también de entender qué situación tenemos y qué de esa situación es cambiante y qué es cambiable y qué no es cambiable para lo que es nosotros, gobernabilidad, viabilidad y etc. Entonces empezás a poner en tensión los momentos, como en cualquier intervención, y aparece este momento que es el táctico operacional, ¿no? Este cálculo sistemático que preside a la acción. Entonces hoy a la mañana decíamos,
la planificación estratégica tuvo un gran acierto y una gran derrota. El gran acierto es tratar de diferenciarse y mostrar que otra forma de planificación es posible. Y trató de despegarse de la planificación normativa, trató de armar su epistemología, que ustedes lo vieron en el módulo de planificación, trató de armar todo un corpus teórico y metodológico para que pudiéramos instalar la planificación estratégica como una perspectiva para abordar las situaciones que queremos ir cambiando. Pero lo que no nos salió es que no convencimos a todo el mundo. La verdad es que no, digo, Matus no logra instalar la planificación estratégica como la forma de llevar adelante las acciones de los gobiernos de Latinoamérica, ¿no? Que era su sueño, por decirlo de alguna manera, o su imagen objetivo, por decirlo en nuestras lenguajes. No logró esa imagen objetivo, porque era una imagen objetivo que no tenía gobernabilidad, que no lograba llegar hasta ahí. Por eso quedó en un sueño, digo, no fue posible. Muchas variables fuera de control. Entonces, el momento táctico operacional, ese cálculo no solo precede, sino es el cálculo que preside, porque es la parte de la planificación donde ponemos en acción la realidad, ponemos en acción, tratamos de entender cómo es a ver, cómo es que podemos planificar estando en situación. Les pongo un ejemplo de hace media hora. Nosotros vinimos en una combi de la universidad que venía a buscar a otro equipo de la universidad. Esa combi tiene 19 asientos. El chofer y el acompañante sacan 2 lugares, usan 2 lugares, entonces quedan 17. Ellos eran 12, nosotros éramos 10, o sea que ya sabíamos que no todos podíamos volver en la combi. El tema era quiénes volvían. Entonces yo qué hice, busqué, relevé rápidamente quienes sí o sí tenían que estar el viernes temprano a la mañana, para tomar la decisión de quiénes volvían en micro y quiénes volvían en combi. Yo dije, sacamos pasajes, no, mejor viajamos en la combi para ver los lugares, la comodidad, las mochilas, qué entra, qué no entra, situacional, pensamiento estratégico y situacional. Quiero viajar antes de tomar la decisión de cuántos son los lugares que va a haber. Veníamos con cuadros, con estatuas, con un montón de cosas que necesitaba la gente del equipo de acá, que está haciendo la puesta en valor del museo que se inaugura hoy a las 6 de la tarde. Entonces, a mí me pareció atinado, tomar todos estos cálculos que tomé antes de que la acción se llevara adelante. Ayer tomé el recaudo de que en la universidad me dijeran cómo hacíamos para sacar los pasajes, tomé el recaudo de mandar una persona, tomé el recaudo de tener todos los documentos, tomé el recaudo de tener todas las fechas de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Tomé un último recaudo, para mí fue muy importante, que es hablar con una de las coordinadoras de ese equipo para tratar de ver si le parecía que los asientos que habíamos dejado eran suficientes para traer todo lo que ellos traían en términos de 5 asientos, con lo cual 4 personas viajaban tranquilas. Mañana sale el micro a las 4 de la tarde y a las 4 de la mañana sale la combi. Hace 1 hora y media me dicen, no entran los 4, no entra nadie. Bueno, ¿qué haces? O sea, además de desesperarte, ¿qué haces? ¿De qué se trata la gestión? ¿De qué se trata la gestión? De agarrar más fuerza de esa segunda parte de la idea de lo que es planificar, que es que no solo es el cálculo que precede, sino que es el cálculo que preside. Bueno, ¿cómo hacemos para que esa acción esté presidida de alguna manera, con algún criterio, con algún cálculo que nos lleve a esta cuestión? Eso es gestión. Y la gestión lo que viene a hacer es a fortalecer esa parte que está más ninguneada, oculta o no registrada, que es el momento táctico operacional. El momento táctico operacional es
donde yo llevo adelante la acción. Pero esa acción no es como nos imaginamos que va a ser, porque como ya somos, ya tenemos en la cabeza, ustedes ya pasaron por el módulo 2 de planificación estratégica o situacional, ya saben que el plan se completa en la acción, ya saben que no hay ninguna acción posible si no le hacemos espacio a la interacción del encuentro con el otro o con la otra. No porque seamos participativos, yo siempre lo digo, sino porque eso es la realidad. O sea, se termina de construir la realidad cuando está ese espacio de encuentro entre los otros y nosotros, entre las otras y nosotras. Ahí es donde aparece la realidad. Lo otro es una fantasía, es un cálculo teórico que hacemos de qué va a suceder. Yo supongo que en este teórico va a haber tantos estudiantes. Ahora, después está lo que pasa realmente. Lo que dice la compañera, acá no hay una nube. Hay 20 grados de temperatura. Por lo que me dicen, allá está lloviendo y hace frío. Entonces digo, bueno, yo puedo suponer que va a haber gente que no va a llegar, que va a haber gente que se va a conectar más tarde, que va a haber gente que está en la clase, pero en realidad está atendiendo a sus hijos que llegan de la escuela mojados, o a su pareja, o lo que fuera. ¿Cuándo se completa el aula? Cuando ustedes llegan. ¿Cuándo se completa el aula? Cuando ustedes llegan. Si yo les hablo de Samay Wasi, les pregunto, ¿saben qué es? ¿Escucharon? ¿Vinieron? Ahí es donde yo puedo entender si ustedes, les puedo hablar de Samay Wasi como si ustedes hubieran venido, o si les puedo hablar de Samay Wasi como si ustedes lo escucharon nombrar, o si les puedo hablar de Samay Wasi como si ustedes no conocieran nada. Miren, les voy a mostrar, vamos a hacer lo mismo que hoy. Voy a dejar de compartir y les voy a mostrar un poquito de dónde estamos. Vamos a hacer exteriores. Esto es Samaiguasi. No sé si Pongan ahí solo ven. vista del hablante, así lo ven mejor. A ver. La Colo es la que tiene la anfitriona. El anfitrión. ¿Ven un No, eso poquito? lo hace cada una. Ah, bien, perfecto. Bueno, esto es Samaiguasi. Y hoy, desde el punto de vista de la gestión, está ahí como todo muy revolucionado porque está esta inauguración, entonces está el presidente de la universidad, viene gente de la intendencia, vienen de todos los lugares, entonces está de alguna manera todo el mundo súper convulsionado porque, bueno, es una ocasión de lo más interesante. ¿Se ve ahí? ¿Van viendo o se corta la señal? ¿Estamos bien? Sí, se ve bueno. Ahí. Bien, perfecto. Les voy a mostrar un poquito más hasta el epicentro de la inauguración para que vean que Muy hay un feo movimiento. enrostrarnos el sol, profe. No lo vemos hace un par de días acá. No, mal. Perdón, no quiero, No querés darnos envidia. Bueno, se ve que ahí no llegó la señal. Se movió mucho. ¿escuchan los pájaros? Se Ahí cortó un volviste, poquito, Bonnie. Bonnie. Bueno, ¿no? Ahí volvemos a... solcito. No, no es mala acá de vuelta a la biblioteca de Joaquín B., que también la pueden fispear. Y bueno, y más allá está la sala iconográfica, para cuando quieran venir. Esto desde la gestión, bueno, nada, es un día histórico para Samaiguasi, así que
han pintado piedras, han puesto plantas, han dado vueltas, hay un montón de cuestiones que son muy retomables desde esta perspectiva. Entonces, les decía recién, digo, para volver ahora a la presentación, que la forma de encarar este módulo de gestión, para mí tiene como dos características. Por un lado es pensar esto de cómo fortalecemos el momento táctico operativo, llamándolo de otra manera y entonces generando un campo propio de una serie de conocimientos, una serie de competencias, decimos nosotras, que tienen que ver con, bueno, con cómo haces para sostener ese momento táctico operativo del que hablaron con Ana durante todo este tiempo y que se refleja lo que hagamos, la capacidad que tengamos, la capacidad que tienen los equipos para gestionar, es lo que muchas veces hace la diferencia en todo lo que vieron con Lorena de políticas públicas, ¿no? Con todo lo que vieron cuando se escucha la entrevista al director del hospital, bueno, te das cuenta cómo se juega su capacidad diagnóstica, su capacidad de escucha, su capacidad de resolución de problemas, su capacidad de trabajo interdisciplinario, su capacidad de comprender cuál es el lugar en esa catástrofe que sucedió, etcétera, 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 ¿no? Además de lo que ellos mismos y ellas mismas vivieron. Entonces, esa es una de las características. Y la otra de las características, en tiempos de IA, como les contaba hace un ratito, es que lo que la IA te dice, lo había buscado, pero ahora no sé si lo voy a encontrar rápido, pero hacemos bánquenme que hago el intento a ver si lo encuentro rápido. Cuando vos le preguntás a la IA, bueno, ¿y cuál es este rol? ¿Cuál es este rol de los docentes? ¿Por qué? Porque lo que termina pasando es que los docentes estamos en un momento que no sabemos muy bien por dónde va la cosa, ¿no? Digo, por cuál es nuestro rol. Entonces decíamos hoy a la mañana, en algún momento, cuando los libros, cuando el conocimiento estaba en los libros, los docentes lo que hacíamos era transmitir esos conocimientos que estaban en los libros. Hoy el conocimiento está al acceso a un botón de distancia. Entonces, ¿cuál es el rol de nosotras y nosotros como docentes en un tiempo donde podemos acceder al conocimiento de otra manera? En ese acceso al conocimiento también nos encontramos que no es tan sencillo entender cuándo está bueno y cuándo tal vez no está tan bueno, ¿no? Digo, ¿en qué sentido? Que también la IA se equivoca, no es infalible. Y la mejor manera la mejor manera que encontramos es tratar de pensar qué tenemos nosotros, los docentes, las docentes, que no tiene la IA, ¿no? Entonces, acá hay algo que a mí por lo menos me gustó, que acá lo encontré, que dice: la IA no viene a quitar empleos, viene a quitar lo repetible. Lo que te hace insustituible no es tu título, sino tu capacidad de ser humano en un mundo que se automatiza, de ser humano en un mundo que se automatiza. Así que la pregunta real, dice la IA, no es ¿qué trabajo está a salvo? La pregunta real es, ¿estoy haciendo algo que solo un humano puede hacer así? Entonces, en esa lógica de esto, digo, que ya les digo, de estas hay 1.000 millones y 1.000 millones, entonces podemos encontrar distintas maneras, es que yo digo, ¿qué tengo yo para ofrecer en este módulo de gestión? Este módulo de gestión tiene que ordenarse como en general lo he ordenado otros años, que es compartir con ustedes lo que dicen las autoras acerca de determinados conceptos. Si ustedes tienen los libros, si ustedes pueden pedirle a la IA que les haga un resumen de lo que dice Magdalena Chiara y Mercedes Di Virgilio. Ahora, ojo, la primera vez que yo se lo pedí,
me dijo que no conocía a Magdalena Chiara y Mercedes Di Virgilio. Y la segunda vez que se lo pedí, me inventó que habían escrito un libro que no habían escrito. Pero como yo sabía que era un bolazo, le dije y me pidió disculpas. Pero si yo no hubiera sabido, me hubiera quedado con la idea de un libro que no existe. Porque hay algo que tiene la IA que no tiene Google, porque Google, antes de la IA, vos olías algo, o sea, vos decías, nah, esto es un bolazo, o tenías la fuente, pero la IA te lo dice con un nivel de contundencia que te genera realidad. Entonces, me peleé, o sea, porque era realmente, quería encontrar un concepto en un libro de Matus, y yo manejo bastante los libros de Matus. Entonces me porfiaba que no era. Y dale que no, y que no existía y que no existía. Bueno, hasta que lo encontramos. Yo contaba hoy a la mañana que la última que me hizo, digo, me hizo una forma de decirlo, ¿no? Obviamente, es que una persona me había dicho que quería que leyera una revista. Y me dio vergüenza decirle que me había olvidado el título. Entonces yo digo, le digo a la IA, le pregunto a Gemini, le tiro más o menos qué palabra yo me acordaba del título de la revista y le digo quién escribe, que yo eso sí me lo acordaba. Entonces se lo pongo y me dice, es una revista chilena que se editó en el año no sé qué, y entonces la persona que usted dice tal cosa que yo, me armó toda una cosa. Yo digo, chilena no era, si no me dijo que era chilena. Entonces le pongo, ¿estás seguro? Decime la fuente. Tirame la fuente de dónde vos sacás que eso es así. Bueno, vamos, dice, disculpas, me confundí. Era otra revista. Esa que usted me dice, no la estoy encontrando. Entonces, es una forma de acceso al conocimiento que los profesionales, las profesionales, tenemos que aprender a entender cómo interactuar, cómo formular los famosos prompts, porque hay un montón de cosas que lógicamente es como el formulario que ustedes llenaron para hacer la evaluación del primer cuatrimestre. Antes nosotros lo hacíamos con palotes, o sea, teníamos todas las hojas y arrancábamos. Dijo muy satisfactorio, 1. Dijo medianamente satisfactorio, 2. Lo hacíamos todo a mano. Entonces imagínense lo que es para nosotras el placer de respuestas, tortas de colores, mirás, mitad, les gusta, no les gusta, les parece, no les parece, mirás las respuestas, ves quién participó, quién no participó, los persigue Mercedes por los que no participaron porque es condición de cursada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta nueva herramienta que impacta enormemente en la gestión, que es la inteligencia artificial, no solo en la gestión, pero en nuestro modelo de gestión, hay que aprender a usarla. No es que vos le preguntás y entonces te responde y entonces ya está. Hay que aprender a usarla. Cómo usamos las estadísticas, cómo usamos las fuentes, cómo usamos las maneras de citar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que para mí encontré, digo, como una manera es decir, ¿y si doy vuelta la manera de dar la clase? ¿Y si doy vuelta la manera de pensar el módulo de gestión? ¿En qué sentido? No me quiero centrar en los conceptos y en los libros que ustedes tienen para leer, porque es no hacerme cargo de que eso es, o sea, es guiarlos en una lectura, en el módulo de gestión estoy hablando, la gestión, hacer, movimiento, dinámica, cómo enganchamos, cómo entendemos, de qué se trata, etcétera, etcétera. Porque hay módulos que sí o sí tenés que laburar estructuras conceptuales que hay que presentar. Pero esto es un módulo que pone en movimiento todos los anteriores. Entonces dije, bueno, no, nosotras siempre damos las clases trabajando con experiencias que compartimos, de las que nos salen y las que no nos salen, como nos gusta decir. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa si yo comparto la experiencia y vamos trabajando esa experiencia retomando los conceptos? Entonces esto es un poco lo que vamos a intentar hacer en estos supuestos 9 teóricos que vamos a tener compartidos, entendiendo también, como decía Anita hoy a la mañana, que estamos en un momento donde los universitarios y las universitarias estamos tratando de defender los salarios, muchos y muchas vivimos de la docencia o de la gestión universitaria,
y jamás hemos tenido los sueldos que tenemos en este momento. O sea, hacía muchísimos años que no teníamos una diferencia tan grande entre la capacidad de vivir de nuestros trabajos y lo que cobramos, ¿no? Entonces, bueno, están los paros, están las medidas de fuerza que vamos tomando. Como decíamos hoy, no es lo que más nos gusta porque entendemos que son medidas que complican terriblemente a todos y a todas, incluidas nosotras, pero bueno, es a veces difícil encontrar otras medidas, ¿no? Entonces, la idea de esta clase, además de esta presentación y además de un poco contar la cocina de cómo fui armando estas clases que vamos a compartir, es hacer una recorrida rápida, un poco autorreferencial, pero digo, no es en la lógica de considerarme el centro del mundo, sino de justamente compartir desde lo que puedo compartir con ustedes y cerrar la clase con el concepto, los dos conceptos que yo creo que son los centrales para orientar la lectura de este capítulo que ustedes tenían para leer para hoy. Entonces ahora sí, volvemos a la presentación. Van interviniendo todo lo que van queriendo, obviamente. Esperen que acá ya están musicalizando, che. Voy a compartir. Bien. Primera cosa, es como tratar de pensar o tratar de proponerles que la definición que Magdalena Chiara y Mercedes Di Virgilio dan de la gestión, la famosa definición con su doble dimensión, como dicen ellas, que es la primera parte del primer capítulo que ustedes tienen para leer, o sea, es el capítulo 2, pero es la primera parte del capítulo 2 donde ellas hacen esta reflexión y la hacen a partir de poner en tensión cómo las políticas públicas se desarrollan en los territorios. Es poder compartir o mostrarles desde mi perspectiva cómo en 35 años de trabajo la gestión siempre estuvo presente como un campo específico. ¿Qué es lo que tiene de particular? Que siempre fue lo mismo, hacer que las cosas sucedan. Siempre fue lo mismo, ver qué es lo que hay que lograr para que algo sea posible. En el marco también de las restricciones que ustedes ya trabajaron, de lo que es la gobernabilidad, de lo que es la viabilidad, de lo que es la direccionalidad, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que hice fue particionar mi experiencia profesional, las más relevantes, sobre todo las más institucionales, porque he hecho muchas otras cosas, pero más chiquitas, por decirlo de alguna manera, o más cortas, o más freelance, como le dicen algunos o algunas, recortándolo a cuando yo empiezo a estudiar trabajo social, porque en realidad yo ya estaba en el Estado antes del 90, yo entro unos años antes, pero me pareció importante, entré al Estado en el 88. Entonces, ¿qué es lo que yo empiezo a gestionar? ¿Qué es lo que me toca gestionar? ¿De qué se trataba esto? Entonces, la primera cosa que yo hago en paralelo a mi formación como trabajadora social, como decía hoy a la mañana, trabajaba de algo, todavía no estaba recibida, no era que firmaba como trabajadora social, pero sí firmaba como María Bonicato y nada más, siempre acompañando a algún otro profesional que sí tenía, en general eran psicólogas con las que trabajaba para hacer este trabajo, pero firmaban ellas como profesionales. Era integrar el equipo de un ámbito que era el Ministerio de Desarrollo de Acción Social en ese momento, que era el equipo de nuevos recursos y alternativas de prevención. Y yo decía hoy a la mañana que en los nombres es donde también vas viendo cómo las organizaciones van mutando, cómo las organizaciones se van transformando, cómo las organizaciones van cambiando de sentido.
¿Y a qué remitía esto de nuevos recursos y alternativas de prevención? ¿Nuevos recursos para qué? Era la palabra, por decirlo de alguna manera. Eran los nuevos recursos institucionales que se querían instalar para que llegara lo que iba a ser en el año 94, que fue la Convención de los Derechos del Niño, porque no era ni de las infancias ni de la niña, era la Convención de los Derechos del Niño. Cuando yo me sumo al equipo que estaba recientemente inaugurado de nuevos recursos alternativas de prevención en una dirección que se llamaba Dirección de Familia, eran las atisbos de las primeras experiencias entre el Estado y organizaciones no gubernamentales en trabajar con problemáticas de pibes de la calle, pues volvemos a lo mismo, no había pibas en esa lógica, siempre eran pibes, no estaba la cuestión de género tan instalada como ahora, donde lo que se trataba de hacer era empezar a generar convenios donde se pagaban becas para que organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la iglesia, sobre todo cristiana y evangélica, empezaran a ser reconocidas por el Estado como cuidadores de esos pibes y esas pibas que estaban en la calle. Porque nosotros teníamos los institutos desde la provincia de Buenos Aires, pero los institutos trabajaban con pibes que eran derivados por los juzgados, pero no trabajaban con los pibes que estaban en las calles. Entonces, ¿de qué se trataba la gestión? Y la gestión se trataba de dos productos concretos en términos de cadena de valor público y proceso de política pública. El primero era supervisar esos hogares para ver si las becas estaban siendo bien utilizadas. El segundo era la formulación de programas y la evaluación de programas, que era algo que recién se empezaba a hablar de evaluación de programas. Entonces, para esa supervisión, que si yo lo digo así es algo que está en abstracto, pero era ponerle nombre y apellido. Entonces era ir a lo de Elvio Metone en Moreno, era ir a lo de Teresa Rodas en La Reja, era ir a lo de Carlos Cajade en La Plata, era ir a lo de Matías Ripoll en Los Porteños, era ir a la Iglesia Evangélica de La Matanza, era ir al Lugar del Sol en Berazategui. O sea, tenían nombre y apellido. Y entonces una de las cosas de lo que se trataba gestionar era tener la edición actualizada de la guía Filcar, que era un anillado que tenía las calles, no existía el GPS. Y cuando vos te bajabas del tren en 11 y te tenías que tomar otro tren, te bajabas en Constitución, después tenías que tomar otro tren, tenías que saber qué tren tomarte y cuando te bajabas, qué colectivo te llevaba a ese lugar. Y si tenías que tener viáticos, tenías que presentar una planilla, te la tenían que autorizar, tenías que tener más o menos asegurado que la gente iba a estar, tenías que hablar por teléfono, no existían los celulares. Estamos hablando de los 90. Parece que estoy hablando del cablecarril de acá de Chilecito, que tiene 120 años. Pero digo, la gestión pasaba por arbitrar todos los medios necesarios, no solo para poder llegar, sino para saber qué mirar, para saber qué hacer ante determinadas situaciones, qué pasaba ante situaciones de denuncia, cómo hacíamos para continuar con algunos desafíos que ellos nos planteaban en términos económicos, en términos institucionales, en términos de intercambio, en términos de trabajo con los juzgados, en términos de trabajo con los equipos técnicos, el para adentro, el para afuera. ¿Qué era esto de los pibes de la calle? ¿Cómo se trabajaba en un hogar convivencial con un pibe o una piba de la calle? ¿Cómo se respetaban o no los tiempos? ¿Por qué eran pibes que tenían determinadas características se empezaba a entender que había que poder acompañar, que había que poder erradicar algunas prácticas que en los institutos estaban y que en estos lugares no eran de la misma manera? Acá no había ropería, había una pieza llena de cosas que los pibes entraban y sacaban. Me pongo un buzo, me pongo un pantalón.
las donaciones estaban en bolsas y se abrían las bolsas y de ahí se sacaba la ropa. No existía el criterio de talle, color, etcétera, etcétera, que estaba en los institutos. ¿Qué pasaba con los hermanitos? ¿Qué pasaba con ese padre y esa madre que no los habían podido criar, no los habían podido alojar 7 por 24, pero que tal vez querían tener algún vínculo? ¿Qué pasaba cuando se encontraban? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era la gestión. Diseñar programas. ¿Cómo diseñás Profe, programas? Sí, perdón, soy Evi, que es Eva, mujer. dale. Eh, como es todo lo que está contando, lo viví en carne propia porque mi mamá va hace muchos años a una iglesia evangélica y muchas veces ellos tenían que gestionar una copa de leche para sacar a los pibes de la calle, se encontraron con un montón de situaciones justamente en esa época, en los 90. Así que todo lo que está contando me hace recordar en mi infancia porque digo, la Bueno, viví, viste, ¿no? Eva, Eh, bueno, no es que no pase. está buenísimo que lo compartas. Sí. Está buenísimo que lo compartas y que también podamos como, bueno, traer procesos que no fueron sencillos, procesos que no salieron de la nada, procesos como en muchos de los que hemos participado, ¿no? Digo, desde el Estado, desde la sociedad civil, desde los barrios, como vos decís, desde lo que pudo hacer tu mamá, de las iglesias, que fueron las primeras que alojaron estas situaciones, y es como ponerle también a la gestión cara, en el sentido de que fue la gestión lo que posibilitó que esto se llevara adelante. O sea, la planificación fue un cambio de paradigma. El sentido era un cambio de paradigma. La doctrina de la situación irregular a la doctrina de, no a la doctrina, sino a la Convención de los Derechos del Niño. Ahora, después en lo concreto se fueron haciendo cosas. Bueno, eso es la gestión. Entonces, para pasar a otro momento, digo, es cuando ya estaba instalada la gestión de la convención, digo, ya empezaba a haber atisbos de todas estas cuestiones y se empieza de alguna manera, no a hacer competir, pero a entender que lo que había afuera también era una posibilidad y que tal vez los institutos no eran los lugares más adecuados para los pibes y las pibas. ¿Por qué? Porque de vuelta a gestión, de un tema que vamos a trabajar en uno de los próximos encuentros. Porque los recursos humanos de los institutos fueron más lentos en el cambio que lo que fue la normativa, cosa que es razonable. O sea, la normativa llegó primero que los equipos de trabajo. Entonces se empezó a pensar que tal vez había una manera de acompañar a ese paradigma, y bueno, Ana también fue parte de todo de ese momento, digo, trabajando desde juzgados y etcétera, etcétera, un poquito en estos años, para tratar de evitar que entraran a los institutos y para tratar de promover que salieran. Entonces, acá es donde generamos una dirección que se llamó Programas Alternativos y que su misión era tratar de hacer programas para que los pibes no entraran y para que los pibes y las pibas salieran. Había algo que detectamos muy contundentemente en estos años de trabajo, que era que los institutos trabajaban con los jóvenes con una forma muy tutelar, ¿no? Una forma, también los juzgados, pero digo, no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, el arito sí, el arito no, hacemos una asamblea para resolver si vamos a salir el fin de semana sí o no, qué sé yo. Cumplían 18 años y se iban, los sacaban, directamente los expulsaban,
porque ya no podían sostenerlos ahí adentro. Entonces empezamos a pensar, che, ¿por qué no? Empezamos a trabajar el egreso desde que el pibe ingresa. Digo, esto no era algo que se trabajaba de esta manera, se empieza a trabajar en esos años. Cuando digo, me incluyo, pero éramos muchísima gente que trabajaba en toda la provincia de Buenos Aires, que es por lo menos lo que yo conozco, tratando de pensar la gestión de esta manera. Entonces empezamos a armar programas y ahí yo cuento siempre que fue mi primera experiencia de armar un programa de evaluación ex ante y evaluación de impacto. Nunca había armado un programa de esas características, ¿no? Bueno, ¿cómo se arma una evaluación? ¿Cómo se hace para que actores y actoras intervengan en él? ¿Cómo hacemos para involucrarnos con los juzgados? ¿Cómo hacemos para sostener esta tensión tan difícil que es que muchas veces los juzgados deciden dónde va a estar el pibe, qué va a pasar con ese pibe, y después quienes están 7x24 son las personas de las organizaciones que los cuidan? ¿Cómo empezar a trabajar la descentralización? La convención dijo a los pibes y a las pibas hay que atenderlas en las comunidades donde viven, de donde fueron expulsadas. Hay que tratar de ver si hay vínculos ahí. Entonces era una forma totalmente distinta de reclamarle a los municipios. Hoy los servicios locales son, con más y con menos dificultades, dispositivos que están instaladísimos. Pero en esta época que yo les cuento, nos mandaban a nosotros y a nosotras a sentarnos con los equipos técnicos de las intendencias que no tenían muchas veces esa disposición porque sentían que no eran parte de su trabajo. Y te decían, no, nosotros acá damos chapa, colchones, y eso es lo que hacemos los trabajadores sociales. Cuando tenemos un pibe en situación de calle, una persona en situación de calle, los derivamos. Entonces, no, bueno, es empezar a hacerse cargo de esa articulación, que sea una derivación, que no sea sacarse de encima. Por primera vez se arma el Cuidaniños, un 0800 de 24 horas, donde las personas podían detectar situaciones de violencia. Entonces, el primer problema que apareció en esos años era que no nos dejaban poner una cama en la oficina. Entonces era cómo hacer para sostener los turnos nocturnos de esos operadores y operadoras sin descuidar sus derechos como trabajadores y trabajadoras. No había demasiados antecedentes. Eso fue la gestión en esos 90. Entonces, si yo les digo lo que yo hacía del 90 al 95, de lo que hice del 90 al 96, fueron todas situaciones diferentes de gestión. Perdón, profe, estoy Sí, ahí otra vez. dale, Eva. Esto que usted traía sobre la preparación del egreso con los pibes que usted trabajó, me retrotrajo también a la época de los 90 cuando yo iba a una escuela especial. Ahora ya hace rato egresé, pero tampoco se preparaba. Yo siempre soy muy crítica de que no nos prepararon para después de esa escuela especial. Claro, Como que claro. no, o sea, no nos dieron herramientas para enfrentar la realidad que muchas veces es muy cruel. Yo ahora sé muchas cosas porque soy grande y me pasó la vida, pero en ese momento no tenía herramientas como para seguir estudiando porque Bueno, pero notaba. fíjate vos, Eva, que con lo que vos nos vas contando, también es como lo mismo que estoy haciendo yo con mi vida, vos con la tuya, ¿no? Digo, no es casual que vos en esa escuela especial a la que ibas no te dieran herramientas, porque también en términos de política pública vinculada a la discapacidad, de política pública vinculada a las políticas educativas de las escuelas especiales, hoy está también en discusión, digo, esto de qué es lo especial, la integración. Hoy también tenemos problemas en relación a las maestras integradoras en las escuelas y hasta dónde la maestra integradora avanza
con lo que hace la docente del grupo. Digo, creo que está bueno también, y acá invito también a participar a otros compañeros y compañeras que puedan hacer este ejercicio, ¿no? Decir, bueno, en esa época, ¿qué es lo que registran? ¿Qué es lo que se acuerdan? ¿Cómo fue cambiando la forma de nominar? Entonces digo, yo a propósito les pongo acción social, nos llamábamos acción social. Hoy el ministerio se llama distinto, nos llamábamos Consejo del Menor, era Consejo del Menor, entonces estábamos poniendo en implementación la convención, pero nos llamábamos menores, digo, como se decía en esa época, ¿no? Entonces, Bueno, para no te pasar... quiero deprimir, pero hay mucha gente que en esa época no había nacido de las que están acá. No, ya lo sé, bueno, por eso, claro, bueno, por eso. Pero yo hoy decía algo, digo, ahora que estoy acá en Chilecito y que se habla de los 120 años de la universidad y los 100 años de la radio y papá, yo entiendo que para muchos y muchas de ustedes hablar de la convención es como para mí hablar de la fundación de la universidad. O sea, es un hecho de la historia pasado. Entonces yo lo que quiero traer es cómo ustedes pueden mirar que ahí había una cocina y había un proceso de gestión donde se tomaban decisiones en base a qué cosas tenían que suceder para que esto ocurriera, ¿no? Entonces, como dice Anita, como muchos de ustedes no habían nacido en esa época, es el registro que tienen de lo que en esa época sucedía, porque es muy probable que para muchos y muchas de ustedes esto sea historia pasada. Entonces ustedes ya nacieron con una convención funcionando, mejor, peor, etcétera, etcétera, pero funcionando. Entonces, fíjense que acá, digo, estos dos periodos de experiencia me encuentran a mí como integrante de equipo de trabajo. Y la gestión de un integrante, de una integrante de un equipo de trabajo, tiene muchas características particulares que tienen que ver con la gobernabilidad, que tienen que ver con el lugar que vos ocupás, que tienen que ver con que tenés jefes y jefas, que seguramente te llevan para un lado, te llevan para otro en términos de, bueno, para dónde va la gestión, etcétera, etcétera, etcétera. A partir del 2000 y hasta acá, mi vida cambió en relación a que por primera vez tomo una responsabilidad en la conducción de equipos. Digo, y hoy IPA lo traía, Mercedes Iparraguirre, bueno, María José acá está presente, digo, capaz que está bueno, Yoyu, si querés compartir, digo, algo de esto, pero como lo trajo Iparra y lo hizo público y quedó grabado, digo, me tomo el atrevimiento de retomarlo también. Bueno, que siendo trabajadores y trabajadoras sociales, estemos habilitados para conducir procesos de gestión, para conducir equipos que se dedican a la producción de información, equipos que se dedican a el monitoreo de acciones, equipos que se dedican a la planificación y a la gestión presupuestaria, equipos que se dedican a conducir política pública, está aún hoy tensionado. Entonces, todo este proceso, que en mi caso personal son los 25 años de mi vida, que es tener lugares de responsabilidad en gestión pública en distintos lugares, pero tener lugares de responsabilidad, también nos parece un espacio interesante y que siempre los estamos convocando, y digo, y a lo largo de toda la cursada esto aparece, que es un lugar que los trabajadores y trabajadoras sociales nos hemos metido hace mucho tiempo, que son lugares que nos reconocen, como pueden verlo en el caso del director del hospital, por ejemplo, pero que no tenemos totalmente conquistados. No sé, Yoyu, si querés hacer alguna reflexión, intervención, etcétera. No sé qué habrá dicho Mechi hoy a la mañana, pero bueno, un poco es esto. Yo estoy actualmente a cargo de una dirección de línea dentro del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, que bueno, por ahí hemos compartido algunos ejemplos a lo largo del año. Y recientemente, bueno, hay una nueva disposición en provincia de poder pagar
un adicional por título. Y bueno, me está pasando de que tengo una negativa al respecto de cómo, bueno, no lo dice explícitamente, pero tengo que volver a argumentar por qué las funciones y tareas que desarrollo como directora de seguimiento operativo de la gestión dentro del ministerio es una competencia acorde a el título que yo tengo, que es de la licenciatura en trabajo social. Entonces, bueno, ahí estábamos un poco buscando los argumentos en la ley federal o en la ley provincial de trabajo social, también en las competencias que habilita el título como para poder reargumentar y poner eso sobre la mesa, ¿no? Es una cosa, bueno, obvia. María hace tantos años está en estos circuitos o en estos espacios del ejercicio profesional, y bueno, en las que nosotros venimos haciendo también ese camino, también somos cuestionadas como diciendo, bueno, un trabajador social si no está en la instancia de la ejecución terminal de la política, no es trabajador social, no tiene que ver, o tenés que recontraargumentar por qué nosotros estamos habilitados, tenemos saberes, competencias para desempeñarnos en esos espacios, ¿no? Tal cual. Así que nada, digo, me parece que esto es algo que nos pone como en tensión ahora, digo, bueno, no es algo que tenemos ganado y que ya está, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo contaba hoy a la mañana que para mí este periodo del 2000 al 2002 fue un periodo terriblemente interesante, terriblemente de aprendizaje, pero también un periodo donde me cuestionó desde muchos lugares, ¿no? Primero fue la primera vez que me jugué como a estar en un equipo de un gobierno que había llegado por las urnas, que fue el gobierno de la Alianza, pero que bueno, que también tenía un montón de cuestionamientos, ¿no? Y me pareció súper interesante la propuesta, que fue una propuesta que me hizo el titular de esta cátedra, el titular que me antecedió, que es Jorge Sotelo, para formar parte de los equipos técnicos de Chacho Álvarez, que fue vicepresidente de la Nación y que duró 1 año y medio porque se peleó y renunció porque consideró que no estaban las cuestiones mínimas dadas para poder ejercer su cargo de vicepresidente de Fernando de la Rúa. O sea, el gobierno en el cual se da una de las crisis más importantes de la Argentina, que fue la crisis del 2001. Yo era funcionaria de ese gobierno, con todo lo que eso implica. Entonces, yo decía hoy que la primera cuestión que me atravesó es que tenía la crianza de mis hijos, mis dos hijos eran chicos. Jorge había querido que fuera parte de su equipo en el 98, pero la primera vez que me ofrece, mi hijo más chico tenía 2 meses. Y no me para, con un bebé tan chiquito, irme a trabajar a Buenos Aires, a la Nación. Yo tenía la cabeza de lo que era la provincia de Buenos Aires, porque había viajado muchísimo por el interior, por el conurbano, tenía como mucha experiencia, y esa mirada de la provincia de Buenos Aires me había dado la certeza que nuestra metodología, o sea que la metodología de Matus, que yo ya estaba en la cátedra, era la adecuada. Por eso abracé tanto la cátedra desde mi ejercicio profesional, porque un poco por lo que decía María José recién, yo no encontraba en la facultad un equipo de trabajo que me pudiera ayudar a mí a posicionarme en estos lugares. No los encontraba, entonces me desesperaba en tratar de encontrar espacios donde me ayudaran a pensar estos lugares. La cátedra para mí como estudiante fue el primer lugar. En toda la carrera pude empezar a problematizar los temas de gestión. Los temas de gestión. Y que decir gestión no era mala palabra, porque hace unos años decir gestión no estaba bien visto. Entonces, lo que Jorge me propone en el 2000, y yo acepto, es a conducir un equipo de trabajo a nivel nacional de un equipo que hacía los planes estratégicos con las organizaciones del Estado Nacional. Entonces es la primera vez que yo me descompongo, porque fue eso lo que me pasó, digo, yo lo decía hoy a la mañana, por tener que coordinar un taller con un ministro.
Nunca, nunca en mi vida había visto un ministro de carne y hueso, la verdad. Entonces era, bueno, ¿cómo se hace con ese gabinete? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se dice? ¿Cómo te parás? Y no era un ministro no, era el ministro de Educación, era el ministro de Salud, era el titular del ANSES, era el titular de la Oficina Anticorrupción, era el titular de la Sindicatura General de la Nación, o sea, eran todos pesos pesados. Y yo ahí tratando de poner cara de soy la coordinadora del equipo de planificación, ¿no? Y generar metodología y generar equipo. Entonces, ¿de qué se trataba la gestión? Primero de entender que eran todas agendas diferentes y que eran agendas complejísimas porque además estaban en diálogo con las provincias que había que convencer para hacer estas cosas. Y yo decía hoy a la mañana, por ejemplo, como dato de color, uno de los resultados del plan estratégico del Ministerio de Educación era la totalidad de las universidades nacionales que hayan incorporado el SIU, porque los sistemas del SIU se estaban desarrollando en ese momento, y las universidades nacionales no querían saber nada de tener todos los estudiantes en un sistema único, no querían saber nada, no querían saber nada de tener estadísticas centralizadas, no querían saber nada de salir del papel e ir hacia la informatización de los procesos. Cuando yo siempre digo que mi hijo más chico se me ríe, cuando yo digo, ¿pero tiraste boleta? Dice, vieja, dejate de decir eso, ¿qué tirar boleta? O sea, claro, pues tirábamos la boleta en la urna que estaba ahí en la puerta de alumnos, como le decíamos nosotros ahí en la facultad. Entonces, ahí a mí me gusta decir que es como que mi cabeza se expandió, porque era como decir, qué loco, además de los municipios, además de las diferentes situaciones, hay un mundo nacional donde se definen las políticas que tiene una diversidad enorme, enorme, enorme. Entonces ahí hice como así, ¿no? Listo. Por supuesto terminó mal, por no decir muy mal, digo, para no decir malas palabras, por si quedamos grabadas. Y me quedé sin trabajo y me quedé con la cosa de decir, ¿cómo llevas la bandera de que hiciste todo lo que pudiste? Pero yo estaba, o sea, el 20 de diciembre, Gestión Pública está al lado de la catedral. Entonces, lo que pasó en la Plaza de Mayo, yo lo vi y lo viví ahí. O sea, pero no porque estaba en la plaza, porque estaba en el lugar de laburo. Entonces, era una situación desopilante, o sea, era una situación que no podías entender cómo de un momento para otro se había ido gestando, 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 y no había habido capacidad para poder llegar a una situación distinta. Me quedo sin laburo en enero y Felipe Solá, que asume como gobernador, porque Rucaf se va a la Nación justamente después de los 7 presidentes, quieren armar una Secretaría de Modernización o de Gestión Pública. Y como había un registro que lo que habíamos hecho no había sido malo, nos ofrecen a un par ser parte de los equipos de gestión pública de la provincia. Y empezamos a trabajar de la misma manera con todos los ministerios en la provincia de Buenos Aires. Entonces, de vuelta, era volver a la provincia, volver al registro de lo que eran los ministerios, tratar de entender en una situación de crisis absoluta, 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 qué era ser directora provincial, que era estar en ese gobierno de Felipe Solá que asumió por casi una situación de la historia y no porque alguien lo hubiera elegido como gobernador. Ustedes saben los lugares de los vice que siempre nunca nadie los elige demasiado. Entonces, la gestión en ese caso pasaba por tratar no solo, no solo, y esto, total, el teórico que se sube es el otro, pero digo, fue una cosa muy loca esa experiencia, porque nosotros éramos los expertos en cómo eran las herramientas, qué era la planificación, qué era el presupuesto, qué era el monitoreo, qué era la gestión de procesos, cómo se mejoraba, etcétera, etcétera. Éramos 2 personas, yo y un contador y yo, la burra adelante. ¿Y qué pasó? El funcionario que estaba a cargo no tenía idea de estos temas. No vamos a decir el nombre, búsquenlo.
búsquenlo solo, pero digo, no tenía idea. Entonces hacíamos algo que era muy loco, que era como clases, era como mini teóricos de qué era la gestión pública, qué era la modernización, qué podíamos hacer, y armamos todo el plan. Después ellos entendieron muy bien de qué se trataba, hicieron grandes modificaciones, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, más allá de que hay gente que le pareció una muy buena gestión y hay gente que le pareció una porquería. Pero más allá de eso, digo, gente que transformó en la gestión pública cuando estuvo tanto en la provincia como en la nación. 2004, Sotelo me vuelve a decir, Boni, venite, te necesito por acá. Se las hago corta porque también podríamos profundizar en lo que son algunas contradicciones, algunas cuestiones de la gestión, pero digo, para no decir por qué me fui, por qué acepté, yo le digo a Jorge, bueno, dale, si me necesitas, voy. Y no sabía a qué iba, la verdad es que no sabía a qué iba. Jorge había sido designado director nacional para generar un plan que tuviera como objetivo desarmar el jefas y jefes de hogar, tratando de generar un plan que promocionara el empleo. Y ese plan tenía como una doble entrada, una entrada sectorial y una entrada territorial. Agarraban los sectores de actividad, la informática, el cuero del calzado, la metalmecánica, la gastronomía, automotores, etcétera, etcétera, y juntaban a las cámaras, a los sindicatos, a todos los que pertenecían a ese sector y se ponían de acuerdo en cuáles eran las inversiones que había que hacer para promover el empleo. En el marco de acuerdos con universidades para hacer algunos diagnósticos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y la otra pata era la territorial. Era juntar a toda la gente del territorio para entender de qué vivía la gente, cuáles eran las cosas que funcionaban, cuáles eran las que no, qué se podía mejorar, etcétera, etcétera. Él me quería para que yo coordinara el equipo nacional de territoriales que tenían a cargo llevar adelante esos planes de promoción del empleo. Territoriales, acuerdos territoriales. Entonces me hago cargo durante 4 años de ser la coordinadora de gestión territorial a nivel nacional de la Secretaría de Empleo de la Nación. Fue la primera vez que me pasó algo que fue fuerte, pero bueno, ahí fui, que tenía un equipo de 20 personas que eran todas varones. Yo era la única mujer. Entonces, ¿cómo conducir un equipo? O sea, yo venía conduciendo equipos ya desde el 2000, porque les dije hoy, pero en ese caso, uno de los desafíos más grandes fue cómo conducís un equipo nacional de tipos por una mujer. Eso también fue parte de los desafíos de la gestión, además de todas estas cosas que yo les voy poniendo acá. Entonces, ¿era gestión? Sí, era gestión, pero yo también tenía que estar preocupada o ocupada por tratar de registrar cómo manejar una agenda nacional. Entonces era cómo viajaba, y cómo viajaba con 2 niños chicos, con una pareja que cada 15 días iba 3 días de casa porque trabajaba en otra provincia. ¿Cómo volvía tarde? Porque salían los nenes. Anoche le decía a uno de los choferes, yo soy de las que manejé a 140 y no me maté. Hoy no lo hago. Pero en ese momento yo me creía capaz, y lo hacía de hecho, de trabajar en Buenos Aires y volver a buscar a los pibes a las 5 de la tarde. Y ponerme cara de funcionaria y atender a los intendentes y estar con el ministro y trabajar con Sotelo o morirme de la vergüenza cuando el subsecretario, la primera vez que me vio que me iba a las 4 de la tarde, me dice, ¿tenés horario de protección al menor que te vas tan temprano? Y yo no sabía qué decir porque me sentía en falta. Hoy no nos sentimos en falta, tratamos de no sentirnos en falta. Bueno, esto es la gestión. Y a partir de acá empieza un proceso de 2 años donde me invitan a trabajar desde un organismo internacional. Yo ya estaba decidida a irme del Ministerio de Trabajo, estaba decidida a irme porque no me convencía la política que se había decidido implementar.
me parecía que era contradictoria. Para mí parte de la gestión también es la posibilidad de que esto se termine, digo, entonces eso también es una parte importante de cuando hacemos gestión. Y entonces decido irme a trabajar a PNUD, al Programa de Naciones Unidas, para acompañar al municipio de Florencio Varela en el armado del plan estratégico. Y acá, tanto María José como Betiana estaban en los centros de salud, estaban en la municipalidad, en los equipos. Entonces yo me desesperaba porque no llegaba. Era como que y apareció el plan y llegó y no llega, y no lo lográbamos hacer bajar. Entonces, bueno, la desesperación de cómo hacer para generar un proceso de gestión que tenga en cuenta a los trabajadores y trabajadoras, que pueda trabajar direccionalidad estratégica, que pueda generar un equipo que le interese eso. Entonces digo, con el diario del lunes creo que logramos trabajar bien a nivel de las secretarías, mal a nivel de toda la organización, ¿no? 2010 arranca la carrera en la universidad, la carrera, digo, por todo lo que fue, ¿no? Y entonces acá, digo, para ir cerrando y haciendo síntesis de la experiencia, no soy directora provincial, sino que es directora de políticas sociales, quedó pegado del otro, pero digo, directora de políticas sociales de la universidad, porque la Facultad de Trabajo Social, por primera vez, y esto es un dato también muy importante, es invitada y decide a participar de la gestión de la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. Si bien hubo muchas facultades que ya habían participado en procesos de gestión, la facultad nunca había sido invitada. Por primera vez, un grupo de consejeros nuestros y consejeras le plantean a la presidencia que habiendo una Dirección General de Políticas Sociales, ¿por qué no nos daban espacio a nosotros como facultad? Nos dan espacio a nosotros como facultad y después de que varios dijeron que no, porque esto es la verdad, yo asumo ese lugar. Y como decíamos hoy a la mañana, de vuelta, las condiciones de la gestión, en qué condiciones gestionamos, la Dirección General de Políticas Sociales no tenía oficina. Entonces, como un gesto hacia nuestra facultad, nos dan una oficina, así chiquita. Éramos más de 4 y nos faltaba el aire. Y nos da como, me dicen, bueno, mirá, hay una situación, entonces, salvo que para vos sea imposible, entonces de esa manera, si es imposible, no lo hacemos, lo que te queremos decir, me dice mi jefe en ese momento, ahí en la universidad, es que hay 2 personas ya existentes en esa dirección general. El que era director general hasta que viniste vos, o sea, al que yo le saco el lugar, por ponerlo en muchas comillas, y una persona que trajo él, que es socióloga y es estudiante de sociología y trabaja con él desde el inicio. Eran Sergio Cerricho, actual director de la Escuela de Oficios, y Lorena Bermúdez. Cuando me dicen eso, yo me quería matar, porque digo, ¿qué hago? O sea, con el que me va a odiar porque soy la que le vengo a sacar y es la amiga del que le saqué. O sea, horribles condiciones. Entonces yo pongo una condición, que es llevar a alguien. Y entonces caemos con Mercedes. Después se sumó la Colo, se sumaron más compañeras, pero digo, caemos con Mercedes. Eso también es parte de los procesos de gestión. Que entras un tren muchas veces en movimiento, a veces lo haces de la nada, y todas esas cosas influyen terriblemente en qué condiciones tenés vos para la gestión. Y a partir de ahí, hasta el 2020, que justamente también por una disputa en el marco de formas de gestionar, en el marco de formas de entender el territorio, por una disputa interna dentro de la universidad, de algo que para mí no había que hacer y se quería hacer, renuncio. Y estoy 2 años afuera, renuncio y Mercedes asume. Entonces también desde la gestión, bueno, ¿qué pasa con los equipos cuando una persona renuncia? ¿Qué pasa con esa persona cuando renuncia? ¿Qué pasa con el resto de la humanidad? De repente me llamaba gente, no me llamaba gente, me preguntaban qué había pasado, tenían miedo que yo hiciera una denuncia por acoso laboral.
por cuestiones de género, porque me había carajeado con un par de varones, un montón de cuestiones que se pusieron en juego y que, bueno, que fuimos cambiando. Y así como en esos 2 años me dediqué a cosas que no tenían que ver con la universidad, entonces trabajé, que todavía sigo, en la elaboración del plan estratégico de la Universidad Nacional de La Pampa, y trabajé con el equipo de la cátedra en el plan estratégico del Ministerio de Justicia. En el 2023 jerarquizan a la Prosecretaría de Políticas Sociales, ya éramos prosecretaría, y con el equipo y de distintas formas entendimos que ante la negativa de Mercedes de ser secretaria de Políticas Sociales, porque no era su interés, era una posibilidad que yo volviera. Y entonces vuelvo a rediseñar cuestiones que nosotros ya teníamos, por ejemplo, la bimodalidad de la Escuela de Oficios. Vuelvo a pensar una estructura organizativa que era diferente porque nos habíamos ido de una secretaría, y vuelvo a llevar a cabo las implementaciones de las líneas de trabajo que vamos a ir viendo seguramente a lo largo de este tiempo, con más tiempo. Esto entonces para decirles que la gestión, y acá comparto una foto de este equipo interdisciplinario que les contaba hace un ratito, esto es una foto de ayer, que parece que estamos así de campamento, pero en realidad estamos recorriendo la finca de Samaiguasi, donde ustedes lo que ven ahí son 2 arquitectos, el diseñador visual, la ingeniera agrónoma, la bióloga, la ecóloga, un guía turístico que es de acá, de Samaiguasi, una licenciada en turismo, una antropóloga. Y entonces esto es un poco, bueno, cómo gestionamos de manera compartida un equipo de trabajo que está en el marco de lo que nosotros denominamos universitaria, que ya también lo vamos a ver en otro momento. Y entonces acá, esto me lo hizo Géminis, es la mejor de las, o sea, es la mejor de todas las horribles que me hizo, incluida esta. Yo le pedía que me armara un esquema y le ponía y foto, y que yo me hacía cualquier porquería. Bueno, esta es la que mejor logró. Que es que lo que vamos a trabajar en estos encuentros es a la gestión como el concepto organizador, pero mirándola desde lo que es la gestión territorial, porque no concebimos la gestión si no es con el territorio, y mirándola desde la gestión de los recursos críticos. ¿Por qué decimos recursos críticos? Porque entendemos que hay un conjunto de recursos que ponemos a jugar en los procesos de gestión y que tenemos que manejarlos, tenemos que conocerlos, tenemos que poder hacer algo con ellos. Y en este momento también, por lo que les decía hace un rato, en la gestión de la información también está la inteligencia artificial. O sea, también tenemos que involucrar no solo las bases de datos, sino las bases de datos mediadas por IA, de tipo generativa, que es la que estamos trabajando o la que se está trabajando ahora. Entonces, ahora sí, para ir cerrando, las 2 definiciones que retomamos de las autoras. Ellas dicen que la gestión tiene una doble dimensión y que cuando hablamos de procesos, hablamos de todos estos procesos que estuvimos compartiendo. Y cuando hablamos de recursos, no son palabras en el aire, cuando yo les digo recursos humanos, financieros, técnicos, organizacionales, políticos. Es esto que yo les acabo de describir. Son estos 35 años de laburo donde siempre hubo recursos de estos diferentes, donde siempre tuve que articular estos recursos. Pero además, por lo que les fui contando, no solo la gestión es articular recursos, la gestión es dejar un espacio en blanco, dejar un espacio abierto, dejar un espacio para que la realidad se constituya no cuando llegamos, sino cuando llegamos, escuchamos, entendemos, generamos porosidad para que algo de eso entre, y cuando en ese conjunto se genera la realidad. Por eso nos gusta esta dimensión segunda que estas autoras describen perfectamente en el libro,
donde dice, ojo, que la política social, porque ya hablan de política social, se da en esa frontera donde el Estado, los técnicos, las técnicas se encuentran con la población. Y la población es la que, en términos de Matus, te completa la acción. O sea, el plan no es solamente lo que diseñamos desde los escritorios, por más que seamos buenos o buenas pensando esto. El plan es el que se completa en la acción. Y en la acción está la gente. Y si no escuchamos a la gente, no vamos a ser capaces de entender que esto que estamos haciendo requiere de esa comprensión, porque esa comprensión nos da una materialidad distinta. Cuando en la reunión de ayer una señora decía, emocionada con lágrimas en los ojos, soy de Chilecito, socióloga egresada de la UBA y vivo en Chilecito. Y yo me angustia entrar acá, porque cuando yo era chica tenía que tocar el timbre. Y yo era una niña y decía, ¿por qué tengo que tocar el timbre para entrar a mi barrio? Y cuando yo me metía por la sierra, me salían a correr, porque no podía entrar, porque era terreno de la Universidad Nacional de La Plata. Entender esa angustia, entender esa postura, entender lo que les contaba hoy de mi sueño es que la Universidad de La Plata nos vea, es entender desde dónde vamos a gestionar, es entender desde dónde vamos a pensar la política pública. Entonces ahí sí es donde cerramos este primer encuentro y estamos en condiciones de decir que la gestión es un campo específico que requiere conocimientos específicos. Es el momento táctico operativo para la planificación estratégica. Es el momento donde tenemos que formarnos, donde nuestras competencias son las que hacen la diferencia. Y parte de esas competencias son que sepamos entender si tenemos capacidad o no para hacer algo en ese momento. En un contexto que es difícil, turbulento, complejo, incierto, cambiante. Y ahí es donde se da nuestra profesión. Entonces, los invito, las invito, en principio nos estamos encontrando el próximo miércoles, para que sigamos trabajando a partir de esta primera presentación en lo que es el régimen de implementación, en lo que es la idea de territorio, en lo que es la idea de los programas. Por supuesto, todo es más sencillo si ustedes leen antes los textos. ¿Vale usar IA para traducir los textos? Por supuesto que vale usar IA. Ahora sepan que la IA miente. Después se disculpa, pero digo, todavía tiene ahí unas cosas de complicaciones para dejar de hacer, ¿no? Hoy a la mañana, digo, no lo hicimos, pero digo, sí lo quiero hacer acá. Estuvimos viendo las evaluaciones, digo, primero sabemos que a veces cuesta entender la importancia de completarlas, que bueno, que hay que tomarse un tiempo, que les preguntamos muchas cosas, etcétera, etcétera, pero para nosotras es enormemente valioso el aporte que ustedes hacen cuando completan esas evaluaciones y lo entendemos también como un compromiso y una obligación en el sentido cívico, si se me permite la palabra, de participar de una cátedra donde ser parte de un proceso de evaluación tiene sentido cuando ustedes forman parte y son parte de esto. Así que bueno, estamos por acá cortando, no sé si alguien de la cátedra quiere pasar algún aviso, decir algo, digo, por supuesto ustedes irán procesando, vamos a tener tiempo para ir conociéndonos, para poder ir intercambiando, ahí por el chat ponen algunos saluditos y cositas, ideas. Muchos halagos. Se agradecen los halagos y las devoluciones. Ahí lo veo a Fermín. Hola Fermín, que está con su mamá participando del teórico. Así que bueno, ahí vamos. También Eva, totalmente, son cosas de agenda que tenemos que estar.
Bueno, gente, un gusto iniciar esta parte que me toca de acompañar a este equipo en esta nueva etapa y que me acompañen a mí. Mirá ahí también, vemos otras manitos hermosas, Victoria, que aparece. Así que bueno, si les parece, miércoles que viene nos vemos. Adiós. Solo un avisito. Dale. Estén atentos, atentas, Sí, que claro. aproximadamente en una hora y media, vamos a estar subiendo la actividad sincrónica de hoy. Tenemos que hacer una pequeña reunión como para terminar de ajustar consigna y demás. Pero bueno, en una hora y media más o menos va a estar colgada en el aula web la consigna asincrónica, que es muy importante, para los TP que vienen. Buenísimo. Bueno, gente, adiós. Adiós. Gracias. Chau, chau. Adiós.